para nuestro siguiente panel, nuestro siguiente panel y nuestro conversatorio que lo hemos titulado Educando para el futuro, formando el talento requerido para un nuevo mundo rural, y decir también formando el talento requerido para innovar. Y nuestras invitadas anteriores, y Barbarita habló cómo ella se formó a sí misma, cómo fue rebelde, es una rebelde de la innovación. Pero bueno, ¿qué dicen nuestras invitadas que vienen del mundo de la educación? Entonces, para hablar de esto, quiero darle la bienvenida a Leslie Ortega de ANSE, que va a ser la moderadora de nuestro próximo panel. Adelante, Leslie. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en el conversatorio Educando para el futuro, formando el talento requerido para un nuevo mundo rural en el marco de Bosques del Futuro 2021. Bueno, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Leslie Ortega. Actualmente soy la gerente del área de sustentabilidad de la Asociación de Normalización y Certificación AC, y hoy pues tengo el gusto de participar como moderadora del conversatorio, donde estaremos escuchando pues las valiosas aportaciones de 3 valiosas profesionales. Hoy tengo el agrado de compartir esta experiencia con Adriana Escobedo, con Sandra Rodríguez y con Verónica Figueroa. Me gustaría mucho que pudieran contarnos un poquito de ustedes, en qué organización están colaborando actualmente y cuáles son las actividades que realizan, que están relacionadas con la formación de talento. No sé, Adriana, ¿podríamos comenzar contigo? Bueno, muy buenas tardes. Realmente para mí es todo un privilegio estar en este espacio. Ahí estoy escuchando a las colegas de previo que nos dieron un muy buen marco para seguir la discusión. Mi nombre, como ya lo mencionaron, mi nombre es Adriana Escobedo. Yo soy costarricense. Trabajo para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI, que tiene su sede central en Turrialba, Costa Rica. Y específicamente mi rol vinculado a temas de formación realmente se remonta desde la universidad, pero ya profesionalmente como especialista en cadenas de valor y agronegocios sostenibles, en muchísimos procesos de formación, de capacitación, vinculado mucho al tema de gestión empresarial y organizativa, y actualmente soy la coordinadora del programa de Maestría Internacional en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles de CATI. Así que un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. ¿Nos podrías comentar, Sandra, un poquito más de ti, por favor? Claro, muy buenas tardes a todos. Soy Sandra Rodríguez. Soy ingeniera forestal colombiana. Actualmente vivo en México. Soy profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y me desempeño como coordinadora del grupo de trabajo en educación forestal de la UFRO. Y bueno, tengo otras actividades relacionadas con la educación forestal y con los aspectos sociales del bosque. Muchas gracias, Leslie. Adriana, un gusto. Marines, un gusto. A nuestras anteriores panelistas, un gusto. La verdad que disfruté mucho el conversatorio anterior y como dice Adriana, tenemos mucha tela de donde cortar. A todos los participantes y asistentes, pues espero que este conversatorio también sea de gran para ustedes. Muchas gracias, Sandra. Verónica, ¿nos podrías contar un poquito más de ti, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Al menos en Chile ya son las 6, casi 6:40 de la tarde. Mi nombre es Verónica Figueroa Huencho. Yo soy mapuche. Estoy en Chile. Soy chilena mapuche, o mapuche chilena. Soy académica de la Universidad de Chile. Mi formación soy administradora pública y tengo un doctorado en ciencias de la gestión y bueno, mi línea de investigación ha estado vinculada principalmente al desarrollo de pueblos indígenas y actualmente en la Universidad de Chile me desempeño como vicepresidenta del Senado Universitario, que es una instancia de representación triestamental que tiene la Universidad de Chile, donde participamos miembros de la comunidad, del estamento académico, del estamento del personal de colaboración y de las y los estudiantes, nuestra responsabilidad principal es definir cuáles son las políticas, las normativas que van a aplicar a esta universidad, que es la universidad
pública, ¿no? Por excelencia en el caso de Chile. Así que nada, muy contenta de poder compartir las experiencias que tenemos o lo que estamos haciendo de alguna manera para enfrentar estos nuevos desafíos, ¿no? Que como ya se ha señalado, están aquí, ¿no? Están presentes y muchas veces hay poca capacidad quizás de articular o de anticipar y muchas veces, ¿no? Más bien se reacciona. Así que nada, muy contenta de compartir el panel con Sandra, con Adriana y contigo, Leslie, también. Muchas gracias a las tres. Como les dije, tres valiosas profesionales. Seguramente las aportaciones que estaremos viendo por su parte ahorita en el conversatorio van a ser muy importantes. Así que, pues me gustaría iniciar con una pregunta para Adriana. Me gustaría que nos comentaras un poquito ¿qué crees que ha fallado en la formación del talento? Qué fuerte, ¿no? Es una pregunta un poco... Es complicado. Yo estaba pensando en cómo responderlo políticamente correcto, pero es muy complicado. Y quiero aprovechar rapidísimamente compartir una imagen. Ahí me avisan si la están viendo. Sí, sí la vemos. Ok. Resulta que esta fotografía es de un proceso de enseñanza más o menos en la era victoriana, estamos hablando de los 1800, 1900, inicios 1900, y resulta, y usted me va a decir si comparte o no mi visión, pero estamos haciendo el mismo modelo, estamos perpetuando el mismo modelo de educación y enseñanza que se daban en esos siglos, pero resulta que todo cambió. Y lamentablemente lo que no ha cambiado son este tipo de procesos de educación y enseñanza, que ya vamos a usar esta foto rápidamente y podemos observar, obviamente, solo hombres presentes, tenemos el mismo esquema donde hay una persona al frente que ilumina al resto, y lamentablemente en nuestros países ese es el mismo sistema que hemos venido promoviendo y es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, para responder un poco esa pregunta, y creo que para ponerle un poquito de picante a todo lo que las otras panelistas van a mencionar, es que lamentablemente nuestro sistema educativo en general, tanto todo lo que tiene que ver con todo la parte de ministerios de educativo, de formal, no formal, sigue perpetuando el mismo modelo de educación y lamentablemente la realidad ha cambiado, en donde todavía podemos ver, por ejemplo, que se premia a la capacidad de memoria, principalmente, y se premia obviamente a la capacidad de manejo de números, pero no estamos formando para realmente poder solucionar o promover soluciones a los problemas que están cambiando, y ahora con la pandemia pues todo se aceleró, ¿verdad? Entonces creo que el punto de partida es reflexionar sobre el mismo modelo, cómo estamos enseñando, cómo se están generando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y más allá de eso, les voy a terminar de contar un poquito de mi perfil. Yo soy agrónoma de profesión, tengo dos maestrías, pero nunca tuve un curso para poder enseñar. Cómo yo, como profesional, puedo enseñar o puedo transmitir los conocimientos, especialmente a públicos adultos, porque sabemos que los adultos aprendemos distintos que los niños. Entonces estamos creando una masa grande de profesionales que no están formados per se para poder transmitir el conocimiento. Entonces ahí cuando salimos a la calle empezamos y chocamos contra todas las realidades, porque yo te puedo recitar aquí que es la prueba hacia un análisis financiero, pero entonces ¿cómo yo puedo tomar eso para realmente empezar a buscar soluciones o poder promover soluciones? Y estamos hablando específicamente de zona rural, cómo yo puedo comprender todo el contexto, qué es lo que estaba pasando, para poder generar modelos educativos que realmente apunten a eso, cómo buscar esas soluciones. Por eso era muy interesante el panel anterior, porque seguimos hablando del tema innovación con miras en resolver problemas, pero resulta que no tenemos un modelo educativo que esté apuntando a eso. O han habido cambios, no estoy diciendo que no hay cambios, pero todavía hay que trabajar mucho más. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana. Sandra, si nos pudieras compartir tu opinión, ¿qué es lo que está fallando en la formación del talento? Claro, concuerdo con Adriana.
Los modelos educativos están obsoletos, son monodisciplinares y muy rígidos, y los desconecta completamente de la realidad. Entonces los estudiantes están en el salón de clase y se memorizan una fórmula, se memorizan una definición y cuando salen no saben cómo aplicarla en la realidad. Eso es digamos que a nivel universitario, que es el ámbito en el que yo estoy todos los días, es una constante y lo he visto por todos estos años que llevo de experiencia. También algo que va muy relacionado con esta monodisciplinariedad es que a nivel de básica, primaria, tenemos todavía un gran número o un porcentaje más bien muy alto de niños que no tienen acceso a la educación. Entonces, por supuesto, son retos bastante grandes porque o permitimos que los estudiantes tengan acceso a la educación, por un lado, e invertimos en eso, o invertimos en mejorar nuestros salones de clase y ponerlos más tecnológicos, o adicionar más tecnología y ponerles, no sé, pantallas gigantes y tableros aquí muy inteligentes y demás. Y son retos que las escuelas enfrentan porque no hay presupuesto. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Más tecnología o más niños en el aula de clase? Pues obviamente más niños en el aula, aunque con la educación un poco incipiente y con muchísimas deficiencias, pero es preferible que estén ahí a estar vendiendo dulces en la parada de los autos, en los semáforos. Entonces son retos que digamos que son errores o deficiencias que venimos arrastrando y las venimos arrastrando desde hace muchísimos años y no hemos podido como romper esa brecha. Y bueno, y eso hace que también las universidades se queden atrás, que recibamos a estudiantes con deficiencias en matemáticas, en lectura, y entonces que aunque por mucho que queramos tratar de resolver problemas complejos, nos tenemos que regresar a enseñar sumas y restas a veces, ecuaciones, y se vuelve un círculo vicioso que a veces es muy difícil de romper. Digamos que eso es lo que yo he podido observar en mis años de experiencia como docente. Y obviamente también la universidad pública no está integrando la innovación y el emprendimiento en los programas. La universidad pública, porque a diferencia de la universidad privada, pues sí lo hace, por muchas razones, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son algunas de las fallas que se han tenido en el sistema educativo de Latinoamérica, me atrevería a decir. Muchas gracias, Sandra. Verónica, desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, muy, muy interesante, ¿no? Porque obviamente si uno mira globalmente estas problemáticas, nos damos cuenta de que en el caso latinoamericano, en el caso chileno, ¿no? Que somos un país con un sistema unitario, con un sistema centralista, todo pasa en la capital, todo pasa en la ciudad y en 2 o 3, ¿no? Grandes centros urbanos que tenemos a lo largo del país, y la perspectiva rural, la dinámica rural generalmente queda invisibilizada. Y eso también viene acompañado, y quizás como para añadir otros elementos también al debate, a que en el ámbito también, ¿no? De los diseños, de las grandes políticas públicas, hay respuestas que aún no han sido también respondidas, ¿no? Y es el talento para qué tipo de talento queremos formar, qué tipo de sociedad, a qué tipo de sociedad estamos apuntando ya no en el corto plazo, sino ¿no? para este futuro, en los próximos 20, 50, 100 años, qué tipo de ciudadanía es la que queremos formar, ¿no? Y por lo tanto pensar en cómo la educación está al servicio de un proyecto de convivencia, que como muy bien señalaban tanto Adriana como Sandra, en nuestros países ya no se caracterizan por una homogeneidad, ¿no? En esa ciudadanía. Nosotros nos hemos formado bajo lógicas de Estado que han privilegiado una homogeneidad, ¿no? Una forma de entender el mundo propia de Occidente, propia del conocimiento occidental, y por lo tanto los modelos educativos han contribuido a esa homogeneidad, por una parte, ¿no? Donde todos los currículum, las pedagogías, pareciera que no hay mucha diversidad a la que echar mano. Y por otra parte también creo yo que se han ido incentivando ciertas características que hoy día influyen en la convivencia y que van a influir a futuro. Modelos educativos muy centrados en el individuo,
incluso me atrevería a decir en el individuo de una perspectiva masculina o masculinizante, porque también hay pocos referentes, ¿no? En términos de género, en términos, por ejemplo, de otras diversidades, en el caso mío de los pueblos indígenas, que puedan hacer un aporte real, visibilizar de alguna manera otras pedagogías, otras formas de conocimiento. Entonces hay un énfasis en el individuo, ¿no? Hay un énfasis, creo yo, también muy importante en la competencia, en generar personas para competir. Digamos, desde hace un tiempo ya se viene discutiendo un poco cómo se han ido agotando ciertos modelos o ciertos conceptos, y uno de ellos tiene que ver para mí con esta idea del mérito, ¿no? Que se entiende por el mérito, y nuestros modelos educativos en sus distintos niveles, y en la universidad en particular, en la universidad a la que yo pertenezco, que es la Universidad de Chile, siento que también nos hemos comprado un poco esta idea de la meritocracia, ¿no? Una meritocracia que está desapegada de los territorios, desapegada de las identidades, desapegada de las exclusiones, y por lo tanto seguimos apostando a currículums, ¿no? Que si bien, como muy bien mostraba Adriana en esta fotografía, hoy día le hemos puesto a lo mejor más tecnología, no hemos discutido de las cuestiones quizás más sustantivas. Y yo creo que aquí hay elementos bien importantes, porque al menos en el caso de Chile, seguimos siendo un país con una alta proporción de población rural. Pero eso no se ve reflejado en políticas educativas que nos permitan pensar también cuál es la lógica de estos territorios, ¿no? O cómo estos territorios van a contribuir al gran proyecto, ¿no? que debiéramos de estar hoy día pensando en términos de sociedad, de país, hacia dónde queremos avanzar. Entonces creo que también todos estos elementos son interesantes de tomar en cuenta, ¿no? De que muchas veces tendemos a mirar la lógica de los talentos desde perspectivas centralistas, sin perspectivas diversas, ¿no? O asimétricas incluso de poder de otros actores que han ido surgiendo en los territorios y que hoy día tienen algo que decir respecto del desarrollo también. Muchas gracias, Verónica. Justamente retomando lo que nos comentaba Sandra, ¿cuáles son las disyuntivas a las que se enfrenta nuestro sistema educativo, ¿no? ¿Elegimos esto o elegimos esto? ¿Por qué no podemos tener ambas cosas? Retomando esta idea, me gustaría ahora iniciar con Verónica. ¿Cuáles son los retos que estamos dejando de lado? Bueno, yo creo que hay un reto que es estructural, ¿no? Y que es comprender que en este mundo que en algún minuto se entendió globalizado, las diversidades han tensionado esa idea de globalización y la idea de un solo modelo, ¿no? O de encontrar formas quizás que se puedan replicar en distintos territorios, en distintos estados de convivencia. Por lo tanto, creo que hay un primer elemento estructural, que es que el conocimiento occidental no es el único conocimiento posible. Creo que en ese sentido las instituciones educativas, las universidades, por cierto, hemos contribuido a que esta ciudadanía se pierda un alto porcentaje de respuestas que provienen de otros conocimientos a los que nosotros hemos subalternizado de alguna manera, ¿no? Porque no pasan las pruebas de la blancura del método científico, porque no pasan las pruebas de la blancura de los métodos que hemos creado y que hemos incluso hegemonizado para validar el conocimiento, y ahí hay, ¿no?, un conocimiento desde los territorios, que generalmente de las universidades les decimos que son filosofías de vida, prácticas, folclore, ¿no? Y no les damos el mismo estatus de conocimiento que podrían aportar hoy día, por ejemplo, al diseño de nuevos currículums, formas de aprendizaje diferenciadas, ¿no? No esta lógica de un ser, como decía muy bien Adriana, ¿verdad?, iluminado, que finalmente lo único que hace es transmitir conocimiento, pero no es capaz de poder problematizar su contexto, ¿no?, de problematizar el entorno. Entonces, creo que ahí hay un primer elemento estructural que va a ser complejo de romper, pero que tenemos que iniciar ese camino. Y las instituciones educativas, en mi caso la universidad, es un espacio de poder que puede contribuir a aquello, ¿no? Un alto porcentaje de nuestros estudiantes vienen de regiones, vienen de sectores rurales, y finalmente les terminamos ofreciendo una alternativa educativa, un modelo educativo para una ciudadanía que luego vuelva a sus territorios y que tiene poca capacidad de leer, ¿verdad?, lo que existe en esos territorios. Creo que también otro reto que tenemos que romper es cómo se transfieren
ciertos poderes, ¿no? A los territorios para que también el aprendizaje y los procesos educativos se inserten dentro de las lógicas territoriales o de las estrategias territoriales de desarrollo. Creo que también otro reto importante es cómo dotamos a los territorios de referentes, ¿no? Que permitan evidenciar esa diversidad y esas capacidades que también existen en los territorios, ¿no? Y preguntarnos en el fondo, bueno, ¿cuáles son esas competencias, esos conocimientos que debiéramos de ir incorporando también, ¿no? en estas diversidades y en estas apuestas territoriales? Creo que de alguna manera ahí hay una tensión importante en Latinoamérica y en el caso de Chile, ¿no? El dejar de definir de manera centralizada las estrategias e ir dotando de poder, pero también generando una transferencia. Hoy día una problemática importante es que no hay desarrollo. Hoy día se habla del capital humano de una perspectiva bien economicista, pero yo diría, bueno, del talento que vuelva a los territorios, ¿no? O que permitan generar visiones apegadas a sus propios contextos. Y generar, por cierto, ¿no? Alianzas también de desarrollo, de transferencia de competencias, de talentos, de manera de que no todo ocurra en las ciudades capitales, como ocurre al menos en el caso de Chile, ¿no? Creo que esos son los principales retos que quizás se me ocurren, uno estructural y los otros que sin duda se podrían abordar a través de políticas públicas. Muchas gracias, Verónica. Sandra, ¿qué nos puedes comentar? Ya nos platicaste un poco de lo que visualizas, pero adicional a esto, ¿qué otros retos estamos dejando de lado? Bueno, mira, en el nivel universitario yo creo que estamos dejando de lado incorporar el componente social, como bien lo mencionaba Verónica, social antropológico y económico, en los programas, por ejemplo, que tienen que ver con el agro. Bueno, hay algunos programas con el agro que sí incluyen el componente económico porque pues obviamente la producción de alimentos está muy relacionada. Pero, por ejemplo, en los bosques, ecología, que son las áreas en donde yo me desenvuelvo, esos componentes son inexistentes. No existen en los programas académicos. Y cuando uno se los quiere llevar a los estudiantes, por alguna razón no suenan muy agradables. Y creo que sé cuál es la razón, porque nos pasan por la blancura del método científico, como decía Verónica. Entonces ya no son científicos nuestros estudiantes porque no están con la bata blanca y porque les pide uno que observen a la sociedad. Y ya eso resta importancia a su educación. Es algo muy curioso, es algo bastante curioso porque me da la impresión que el estudiante está muy alejado de la realidad, que entra a la universidad y la universidad es una burbuja completamente aislada de su día a día. Se les olvida que montaron en el transporte público y ahí los empujaron y los pisotearon y demás, y se les olvida su realidad cuando entran a la universidad. Y bueno, y eso está muy relacionado pues con lo que mencionaba anteriormente, la monodisciplinariedad pues de las universidades per se, ¿no? Entonces, si no tienes bata blanca, no eres científico. Verónica lo puso muy bien, la blancura del método científico. Y el componente social y económico están abandonados. Entonces hablamos de desarrollo sostenible y pues no sé qué entienden por desarrollo sostenible porque estos tres nunca jamás se van a deslindar. Ellos vienen todos juntitos, es un solo paquete. Esa es uno de los retos bastante grandes que tiene la educación universitaria. Por otro lado, que también Verónica lo mencionaba, la investigación que se hace, o sea, que ese rigor de la bata blanca se lleve realmente al campo y que realmente solucionen los problemas. ¿Por qué? Porque es que en las universidades nos volvimos competencia como lo dicen en la lengua inglesa, publish or perish, publique o perece. Entonces es una competencia por escribir artículos científicos que muchas veces no aportan gran cosa, o sea, sí está bien que aporten a la ciencia y demás, pero nos están resolviendo los problemas, o sea, ¿realmente los latinoamericanos podemos darnos ese lujo o necesitamos realmente resolver los problemas? Entonces, en eso creo que las universidades juegan un papel muy importante,
de llevar, de hacer transferencia de tecnología al campo, tanto en el área agrícola como en el área forestal, en el área de manejo de recursos naturales. Por supuesto, ya a nivel un poco más de básica, de educación básica, primaria, secundaria, educar, capacitar a los educadores. ¿Por qué? Porque nos volvimos también un checklist, ¿no? Entonces cumplamos con este indicador y este otro indicador y el otro indicador, y los pobrecitos maestros están llenos de formatos que llenar, y entonces por mucho que el profesor quiera explicar una clase con un método nuevo de aprendizaje o con un modelo nuevo que le parezca interesante, pues no lo puede hacer porque no le da el tiempo entre tanto formalismo que tiene que seguir. Entonces son retos bastante fuertes. En ese caso también las universidades juegan un papel importante. Proveámosle a los maestros herramientas, a los maestros de primaria y secundaria, para que ellos puedan utilizar y que sean ágiles, ¿no? Capacitémoslos, porque tienen demasiados, o sea, que tienen que llenar los formularios para el informe PISA, y nos volvimos tanto a nivel universitario como a nivel básico, el checklist, llenar indicadores, 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 que no se están viendo reflejados en la realidad y que atentan contra la educación de nuestros estudiantes y pues nuestro futuro realmente. Creo que esos son los retos que hemos estado dejando de lado y que realmente necesitamos pensarlo mejor, porque sí estamos saturando a los maestros primaria y secundaria y los maestros universitarios también. Estoy hablando pues de lo que conozco, y como que nos metimos en un círculo vicioso en el que no podemos salir, pues gracias a un montón de indicadores que tenemos que cumplir. Muchas gracias, Sandra. Ana, ¿qué nos puedes comentar respecto a estos retos? Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que mis colegas acá acaban de comentar, tanto Verónica como Sandra. Yo también me desenvuelvo yo tengo dos sombreros. Yo me desenvuelvo en todo lo que es la parte universitaria, pero también estoy trabajando en proyectos de desarrollo dentro de las mismas comunidades, ¿verdad? Entonces eso me permite hacer esta conexión, y considero que el principal reto que hay en estos momentos es cómo poder conectar las necesidades que hay bajo la nueva realidad, si se quiere decir, versus la oferta educativa que estamos generando, ¿verdad? Siento que hay como una desconexión, y como bien lo acaba de comentar Sandra, estamos con un proceso con muchísima burocracia, por decirlo de alguna forma, y seguimos con este modelo. Y a mí me ha encantado especialmente adaptar un poco el tema más de competencias y no solo objetivos de aprendizaje, porque eso te obliga a tener esta mirada desde distintos puntos de vista, que es toda esta parte de multidisciplinas, que es lo que le hace falta muchas veces al profesional. Entonces creo que el principal reto es cómo conectas las demandas o las necesidades con lo que estamos ofreciendo a nivel de oferta educativa, valga la redundancia. Luego el otro gran reto que tenemos, y ya un poquito hablando desde mi otro sombrero, no tanto desde la parte universitaria, sino más de desarrollo, es que sin duda el reto más grande que estoy viendo en la parte rural es la falta, yo antes decía, relevo generacional. Por acá está José Carlos, ahí aprendí muchísimo. Lo que realmente está haciendo falta es el desarrollo de estrategias para hacer una integración generacional en la zona rural, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita es una salida masiva de jóvenes de la ruralidad a la parte urbana, que no quiero decir que esté mal. Me quiero centrar específicamente en aquellos jóvenes que ni siquiera tienen ninguna preparación, ni siquiera terminan sus estudios de secundaria y van a la parte urbana persiguiendo ese sueño para poder encontrar todo lo que en la parte rural no han podido encontrar, y al final terminan engrosando todos estos círculos de pobreza alrededor de todas nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, lo que he estado viendo mucho en la parte rural es primero que agricultura es como, ay no, realmente ahí no hay negocio. Escuchamos expresiones de los papás, ya yo soy mamá, yo puedo entender perfectamente eso, de que queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro al que tuvimos. Entonces empezamos a crear una imagen sobre el sector agro, llámese agricultura, forestal, todos los sectores vinculados a la parte agro como de menos.
y todos los que están vinculados ahí como que no, ¿verdad? Y eso no necesariamente es cierto. El tema es que no hemos desarrollado procesos para realmente volver un negocio la parte agrícola. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Productores promedios de años de 50 a 60 años, que están cada vez menos dispuestos a invertir o a adoptar nuevas tecnologías, más hablando del tema previo, todo lo que es la parte de brecha digital, cuando realmente estamos perdiendo un capital humano sumamente importante, que son estos jóvenes que una vez que se van cuesta que regresen, y si se regresan entonces pasa lo que estaba diciendo, o sea, no saben qué hacer, ¿verdad? Porque se educaron y tienen herramientas que no le van a funcionar. Yo he trabajado mucho con cooperativas y con asociaciones, y aunque tengo la maestría en administración de empresas, realmente es otro mundo, es otro universo. Entonces, si cualquier profesional que se ha formado para poder atender MIPYMES, empresa privada, llega a una cooperativa, a una asociación de pequeños productores, se pierde, ¿verdad? Entonces, es parte de cómo poder conectar esos contextos o esas realidades con una formación que requiere esta visión más holística o esta visión multivisión realmente en temas sociales, en temas ambientales, y obviamente estamos hablando de negocios y es mi rama, entonces hay que hacer negocio, ¿verdad? Y ese es un gran reto que tenemos. Y ahorita como reto, porque de los retos puedo sacar cosas buenas y cosas malas, tenemos el reto que estamos ante un cambio completamente de realidad, donde tenemos consumidores más conectados, más conscientes, tenemos un aumento, posiblemente el sector agrícola es el menos afectado a raíz de la pandemia, entonces vamos a tener un constante aumento de demanda de productos de este tipo. Y ya estamos hablando de sostenibilidad, ahí tomando también lo que las colegas mencionaron, ¿verdad? De cómo pasar del dicho al hecho. Sostenibilidad, posiblemente acaben muchos conectados y si le hago la pregunta a cada uno de ustedes, todos respondemos algo distinto. Pero decir sostenibilidad como nosotros lo estamos promoviendo tanto en la maestría como en los distintos espacios que estamos trabajando, es cómo poder producir y con una vinculación clara hacia el mercado, que esa producción, toda esa cadena que está participando, use de forma eficiente y adecuada los recursos, que se respete el capital humano en ese proceso y al final pues hayan ganancias, pero en una relación ganar-ganar de todos. ¿Verdad? Entonces tenemos una gran oportunidad del cual el sector rural es una parte fundamental y lo que deberíamos de estar centrándonos es cómo generar estas propuestas de fortalecimiento de capacidades, de desarrollo de talentos para aprovechar esas oportunidades y realmente mejorar las condiciones que poco a poco en todas nuestras zonas rurales, me atrevo a decir, se han ido deteriorando con el tiempo. Muchas gracias, Adriana. Justamente me remontaste a la experiencia de cuando decidí estudiar la carrera que decidí estudiar. Yo soy ingeniero forestal y justamente estoy escuchando cuando mis papás me dijeron, ¿por qué no eres doctora? ¿Por qué no eres contadora? ¿No? Me acordé muchísimo de esa experiencia y también me gustaría mucho retomar lo que nos comenta Sandra y Verónica. A veces nos perdemos en esta competencia de publicar más, de qué vamos a hacer ahora y cuál es nuestro siguiente artículo, pero realmente qué es lo que estamos transfiriendo al mundo rural, qué es lo que les estamos aportando, qué les estamos dejando, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Me gustaría iniciar con Sandra. ¿Cómo nos está afectando justamente que todo este nuevo talento no esté conectado con el mundo rural, que no tengamos esa conexión? ¿A qué nos está llevando? Bueno, pues a que las soluciones que estamos presentando son a corto plazo y muy alejadas de la realidad. Quisiera retomar un poco lo que mencionó Adriana y que te afectó a ti también. ¿Por qué no eres doctora? ¿Por qué no eres contadora? Yo tuve la oportunidad de dar una clase a un grupo de estudiantes universitarios europeos y les quise enseñar gobernanza forestal utilizando el método de juego de roles. Entonces quise enseñarles el comercio de madera entre Colombia y la Unión Europea. Entonces les asigné roles, ¿no? Tú eres el dueño del bosque del Pacífico Sur colombiano y tú eres el transportista y bueno, cuando en el grupo habían pues chicos de diferentes países, una canadiense y una austriaca,
les tocó ser los dueños del bosque, y cuando ellas leyeron, ah, tú eres el dueño del bosque, dijeron, ¡ah! Somos muy ricas, o sea, porque obviamente en sus países el sector forestal, el bosque, sí es redituable, mientras que en Latinoamérica el sector forestal es donde la gente más, vive la gente más pobre. Too green to be too poor, ¿no? Entonces, eso, que ese talento que no tenemos, que lo desconectemos del mundo rural, conlleva precisamente a la desvalorización de los recursos. No los estamos valorando adecuadamente, porque como no es redituable, como para mí, como no me da estatus, entonces ¿para qué voy a regresar a mi ciudad, pues a mi región, a aplicar tecnologías? Porque pues es una cuestión cultural. De hecho, en algún lado también lo escuché. Ah, ya me acordé dónde. En una isla del Caribe, que la carrera forestal tenía muy mala fama, porque el que estudiara ingeniería forestal era como que no tenía expectativas de vida. Y eso a mí me golpeó fuertísimo. Yo soy ingeniera forestal, entonces, ¿qué sucede? Sucede que no estamos valorando adecuadamente nuestros recursos. Y si no valoramos lo que tenemos desde el punto de vista de valor social y desde el punto de vista de monetario, pues ni siquiera sabemos cómo venderlo. Y entonces quedamos alejados de un mundo globalizado, de una realidad que día a día pues nos consume. Y creo que así nos afecta el no tener nuestro talento conectado con el mundo rural y conectado con la realidad, y entender que lo que está allá es lo que nos da vida, ¿no? Ahorita en COVID lo vimos, necesitamos el alimento. Podíamos vivir sin conducir el carro, pero el alimento es fundamental. Y creo que es una de las situaciones, ¿no? No valoramos el recurso, pero hay quienes lo valoran de otra manera y entran y lo obtienen sin ser sostenible. Así es. Muchas gracias, Sandra. Adriana, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta falta de conexión del nuevo talento con el mundo rural? Pues realmente sumo a lo que ya está comentando Sandra, porque realmente al no haber esta conexión se están perdiendo muchísimas oportunidades, ¿verdad? Hace unos años yo estuve trabajando con una estudiante que hizo una tesis muy interesante. Entonces ella lo que hizo fue analizar el impacto de una capacitación, que eso nos falta mucho, ¿verdad? Es parte también de los retos. No estamos acostumbrados a medir impactos de los procesos de formación y nos limitamos a decir, bueno, ahora decimos mujeres, ¿verdad? Tantas mujeres capacitadas, tantos hombres y hasta llegamos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, ella lo que hizo fue analizar el impacto de un proceso de formación que estaba dirigido en su momento a jóvenes para desarrollar la parte de emprendimientos. Entonces, de los 100 jóvenes que se formaron, solo pude encontrar en la localidad 80, o sea, 20 se fueron, y de los 80 realmente solo quedaron 3 que realmente hicieron su emprendimiento. Entonces, lo interesante de esto es que dijeron, ¿cuáles fueron mis limitaciones? Primero, que no había una oferta formal o una oferta educativa conectada con los recursos que tenían en su comunidad o en su región, ¿verdad? Entonces encontraban qué sé yo, lo que era parte de secretaria, qué sé yo, contaduría, ¿verdad? Todo este tipo de oferta, pero no realmente una oferta educativa que te ayudara a potenciar los recursos que tenían, ¿verdad? Entonces es esa desconexión. Y de las cosas que más me llamaron la atención es que este tipo de procesos, ¿verdad? Aquí hablando primero abajo y voy arriba, todos los procesos de formación tienen que consolidar o incluir también elementos de yo lo voy a decir, pero de ahora las ciencias que hablamos de habilidades blandas, ¿verdad? Que carecemos de eso, que yo no estoy tan a favor que siga hablando, porque realmente es tan importante como las habilidades fuertes, pero bueno, ahí lo vamos a discutir sobre eso. Y uno, por ejemplo, de los temas que decían los jóvenes que se fueron, que logramos ubicar, fue, si yo hubiera tenido oportunidades para poder satisfacer mis necesidades, yo no me voy, yo quiero regresar, yo soy feliz en el lugar donde yo vivo.
¿verdad? Entonces, ese arraigo está. Lo que no está pasando es que, como lo mencionaron anteriormente, no sabemos, y la verdad, ciencia cierta, desconozco cómo a nivel metapaís, si fuera el caso, definimos, bueno, a nivel de Costa Rica, vamos a preparar a los jóvenes en X, Y ramas, y posiblemente ese análisis no está vinculado, conectado con las necesidades que hay en zona rural, ¿verdad? Y puedo hablar de Costa Rica, mi país, últimamente el tema tecnología está ahí presente, pero cada vez son menos las carreras agrícolas o cada vez es menos el empuje o la promoción que se da, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, nada más no está tan vinculada a la pregunta, pero fue muy interesante este estudio, que la principal limitación que tenían los jóvenes para poder emprender, para desarrollar negocios en zona rural, son los papás. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que necesitamos procesos integrales, que eso no lo tenemos tampoco. Entonces, lo que estamos haciendo es empoderando al joven o al niño o al adulto, ¿verdad? Dentro de un proceso comúnmente también desconectado de su contexto. Entonces, le damos herramientas a medias, por decirlo de alguna forma. Y pues más allá, la gran afectación que tenemos en la zona rural es el envejecimiento, por decirlo de alguna forma, de la agricultura, que ya aquí las colegas lo han, bueno, Sandra lo mencionó, ahorita vamos a ir a Verónica, pero es parte de esa desconexión que trae un montón de situaciones, que toca verlo a veces con lupa, pero también tenemos limitaciones desde la parte más grande de planificación país de qué es lo que queremos ser. Muchas gracias, Adriana. Verónica, si nos pudieras compartir tu opinión, por favor. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho tanto Sandra como Adriana, ¿no? Y cómo también los espacios educativos se convierten un poco en generar ciertas, o mantener, ¿no? Ciertas brechas. A nosotros nos pasa, yo decía, Chile es un país donde todo ocurre en Santiago, todo ocurre en la capital. Y en la Universidad de Chile es normal que cuando vienen estudiantes que son de región, que son un alto porcentaje de nuestros estudiantes, al menos un tercio viene de región, ¿no? Entonces, ahí hay también un desafío, ¿verdad? De cómo se ha convertido, si bien es una universidad pública o del Estado, sigue teniendo una presencia muy importante en la región metropolitana, en la región donde está la capital, donde está Santiago, que es la capital. Pero cuando vienen estudiantes de región, es bien interesante lo que se produce, porque generalmente sus compañeros, sus compañeras lo identifican, o la identifican por la ciudad en la que viene, o por el pueblo del que viene. Entonces tenemos, ¿no? La Aysén, el Punta Arenas, el Serena, Antofagasta, se les denomina de acuerdo a la región de la que vienen. Eso es bien interesante porque en el fondo hay también una asignación que se hace de esta visión capitalina, centralista, a estudiantes que vienen de región y que se les sigue manteniendo esa identificación de acuerdo a sus territorios, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento bien interesante porque obviamente hay que descentralizar el conocimiento, creo que eso es fundamental y eso no está ocurriendo. Y también tenemos aquí otro problema, y es que en esta idea de lo que hemos conversado aquí, del mérito, ¿no? de esta idea de la formación, de la certificación del conocimiento, todo pasa por la universidad. Y hoy día tenemos, ¿no? un exceso, de alguna manera, no hay una planificación incluso en algunas profesiones, donde proliferan, en el caso de Chile, las universidades como una promesa, ¿no? de éxito y de ingreso y de escalamiento social, pero que no está ocurriendo. Entonces también se está produciendo una desafección, ¿no? una sensación de frustración, de que no se está cumpliendo esa promesa, de que todo pasa por la universidad y nos hemos olvidado de otras instancias, ¿no? Formativas, educativas, que pudieran también tener no solamente una presencia en Santiago, sino también en las regiones. Y creo yo también que todo esto, sin duda que está produciendo un desapego con los territorios, un desapego, hay una desconexión entre las ofertas formativas, entre esta mirada que se está teniendo y las realidades territoriales. Pero también hay una contrapartida a esto, y es que los territorios, sobre todo los territorios rurales en Chile,
donde existe la mayor cantidad de recursos naturales, por ejemplo, y de explotación de recursos naturales, los modelos también empresariales no tienen una conexión con el territorio. Se instalan las empresas forestales, hidroeléctricas, salmoneras, ¿no? En el caso de Chile, en territorios rurales, hay una explotación, una extracción de los recursos, pero las ganancias no se distribuyen, no se invierten en las regiones, sino que vuelve esas ganancias o a las empresas, ¿no? Que las capitalizan, a lo mejor algún porcentaje en el caso de Chile, otros a lo mejor en el exterior, pero no se queda en la región. No hay, por lo tanto, una transferencia de conocimiento a las regiones, no hay una instalación o una política de desarrollo de talento en las regiones, y eso obviamente también es un elemento que es importante considerar. ¿Cuál es el rol que tienen hoy día las empresas en los territorios y en el desarrollo territorial, sobre todo cuando estamos hablando hoy día desde enfoques de gobernanza donde ya no es solo el Estado o no es solo el mercado, sino más bien cómo se encuentran equilibrios entre la sociedad civil, las necesidades de la sociedad civil también cada vez más diversa, con el rol que juega el Estado y con el rol que juegan las empresas también en los territorios. Entonces, creo que también no se está promoviendo un tejido en los territorios, un tejido, ¿no? Donde las empresas jueguen un rol que pueda ser valorado, ¿no? Fuera de ser una fuente muchas veces de trabajo, no hay una perspectiva de largo plazo, ¿no? O de desarrollo de largo plazo. Entonces, no es solamente un tema que debiera o que atañe a las universidades o que atañe solo al Estado, sino que también creo que es importante mirar cuáles son las apuestas, ¿no? Que el sector empresarial está teniendo en las regiones y cuánto realmente contribuye a una diversificación, a una innovación, ¿no? En los territorios. Muchas gracias, Verónica. Aprovechando también la experiencia que tienen las colaboraciones y los trabajos que han realizado en diferentes ámbitos, el educativo, el social, desde diferentes perspectivas, me gustaría que nos pudieran compartir, y bueno, ahora iniciaría con Adriana, que nos pudieran compartir una experiencia positiva de cómo puede ser una referencia este nuevo talento, cómo genera un impacto positivo en el mundo. Bueno, parte de la reflexión, y lo voy a hablar desde la temática que yo he venido trabajando, que es todo el tema de cadenas, ¿verdad? Que es justamente lo que estaba diciendo Verónica, la necesidad de empezar a articular, ¿verdad? Todos los actores. Coincido, no me acuerdo si fue Sandra o Verónica, pero mencionaban que mucho de nuestro sistema educativo está dirigido a fomentar la competitividad individual, ¿verdad? Y creo que eso es uno de los esquemas que es más complicado, ¿verdad? En el panel pasado hablaban de cambios culturales, y cuando hablamos de este tipo de cambios se requieren, no sé, 1, 2, 3 generaciones para realmente ver la aplicación o la transformación. Entonces, nosotros vemos nuestro trabajo, o al ver el trabajo con una visión de cadena en donde entendamos que un actor depende de lo que otro actor hace y que realmente si todos queremos vernos beneficiados, necesitamos sí o sí formarnos o buscar espacios para que el actor más débil, por decirlo de alguna forma, sea el fortalecido y que en ese proceso realmente todos los presentes se puedan beneficiar. Tengo varias experiencias positivas, nosotros desde nuestro trabajo, y aquí es importante, no es Adriana, realmente atrás de este trabajo hay muchísimas personas que me han acompañado, hemos podido ver de primera mano cómo el impacto de generar un buen proceso, ¿verdad? Lamentablemente, cuando hablamos de capacitación, todo el mundo dice, ay, otra vez, ¿verdad? Es complicado, pero el tema de calidad ha caído, por lo menos cuando hablamos te invitamos a esta capacitación, ¿verdad? Tenemos muchas malas experiencias, eso es lo que nos acordamos, pero nosotros hemos podido ver que si ajustamos un proceso de formación que realmente parta de los principios de aprendizaje
para adultos. ¿Qué es esto? Primero entendamos qué es lo que todos hemos trabajado previo, cómo poner un nuevo conocimiento, exponer un nuevo conocimiento y luego cómo poder abordar la aplicación de ese nuevo conocimiento, que es distinto a solo que todos me escuchen como la iluminada y yo intentara tecnológicamente agarrar una memoria y ojalá los pudiera conectar a la cabeza a todo el mundo. Eso no funciona. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con un grupo de apicultores en El Salvador y también otro grupo en Guatemala. Hicimos un proceso de fortalecimiento de capacidades. Obviamente nacemos desde el diagnóstico, entender nuestra visión de cadenas y es empresarial. Entonces primero lo formamos para luego hacer una conexión con la empresa privada, que es necesario, pero no es que la empresa privada es la mala y todo lo demás que a veces también escuchamos. Y al hacer esta conexión, lo que hemos logrado ver es cómo aumentó las ventas o las relaciones comerciales o alianzas comerciales y cómo ese aumento va a beneficiar al pequeña productora, a la familia apicultora, que no necesariamente está en el frente de batalla, ¿verdad? Sino que se ve beneficiada de este tipo de procesos de fortalecimiento, y aquí hablamos de cooperativas y asociaciones. Evelyn Chávez fue la coordinadora específica de este proyecto y nosotros estuvimos también apoyándola bastante, y podemos cuantificar en tantos millones de dólares la parte de alianza comercial, que es importante, pero cómo eso fue para atrás y fue a beneficiar muchísimas familias que cada una individualmente no lo hubiera podido lograr, ¿verdad? Entonces, uno de esos grandes retos es cómo romper este tema individualista, porque así nos fomenta desde la escuela, ¿verdad? Hay un cambio, hay un corte radical, y yo lo digo en mi experiencia. Si ustedes me ponen a dibujar hoy, yo dibujo al mismo nivel que dibujaba en el kinder o en el preescolar, ¿verdad? Porque hay un rompimiento abrupto, ¿verdad? Donde venimos a un proceso de fomentar creatividad y todo lo demás, y ya nos sentamos en un escritorio a repetir la, le, li, lo, ¿verdad? Entonces, es parte de esto, pero con lo que les estoy comentando y las experiencias positivas, es que si adoptamos una visión sistémica, una visión donde todos dependemos de todos, donde hay una visión clara de cuáles son nuestros roles, y nosotros como entes o actores indirectos que fomentamos espacios de fortalecimiento de capacidades, realmente buscamos las metodologías, las bases necesarias, ese tipo de contribuciones realmente pueden llevar a un impacto que va más allá de la sola capacitación per se, ¿verdad? Es otra vez cómo cambiamos esos modelos. Ese es un ejemplo, y otro ejemplo rapidísimo se los comento. Acá en Costa Rica trabajamos con población indígena en la zona Brunca, frontera Costa Rica-Panamá, y fue muy interesante porque pudimos encontrar una empresa privada muy interesada con su programa de responsabilidad social empresarial, pero me atrevo a decir que es mucho más allá de eso, es un compromiso más de persona, más de visión. Entonces, como esta empresa, a través de los programas de capacitación que estamos facilitando nosotros, está abriendo hoy oportunidades para que las mujeres no doble puedan vender su artesanía o sus textiles en tiendas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es como buscar todo este tipo de alianzas para que todos los actores involucrados realmente vayan a tener esa oportunidad, y sí se puede, no con todos. Entonces, el gran tema acá es cómo empezamos a identificar esos actores que tienen esa apertura, o esos actores que comparten valores, y de nosotros que estamos en la parte de formación es clave, porque ya sea a nivel universitario, ¿verdad? Estamos formando agentes, líderes de cambio que realmente queremos que vayan a responder esas necesidades, pero necesitamos desde nuestra posición empezar a cambiar nosotros, ¿verdad? Porque es complicado cómo romper esas cadenas, si fuera el caso, porque venimos repitiendo el sistema que aprendimos. Entonces, ¿cómo empezar a romper esos paradigmas nuestros para realmente darle las herramientas a las nuevas generaciones para que hagan procesos? Y con estos dos casos rapiditos que les conté, lo único que quiero resaltar es que sí se puede. El tema es que requieren competencias distintas y requieren una visión distinta a la que tenemos hoy día. Muchas gracias, Adriana. Sandra, ¿alguna experiencia positiva que nos puedas compartir respecto al impacto del talento? Sí, claro. Conozco varias, pero me gustaría mencionar esta porque fue un caso de unos estudiantes en Puebla
A ellos, bueno, un grupo de estudiantes de la universidad, de todas las diferentes carreras, se les llevó a visitar una comunidad y ellos observaron las problemáticas que tenía esa comunidad. Pudieron dialogar con la comunidad y preguntarles cuáles eran sus necesidades apremiantes, porque a veces lo que uno ve desde la ciudad que ellos tienen de necesidades es muy diferente a las necesidades que ellos realmente tienen. Y eso es importante, ¿no? Que los estudiantes entiendan eso, que no porque llevan el título de ingeniero tienen todo el conocimiento. Eso es, esa parte creo que hay que trabajarla mucho en las universidades. Bueno, ellos fueron, trabajaron con la comunidad, entendieron que los problemas que tenía la comunidad eran diferentes a los que ellos en principio pensaban que podían tener, y le dieron solución a su problema. ¿Y cómo le dieron solución? Pues armaron un grupo multidisciplinario. Entonces estuvieron los diseñadores, los ingenieros civiles, los ingenieros agrícolas y demás, pero como estudiantes, vaya, que es lo que a mí me pareció interesante. Ellos como estudiantes hicieron toda la labor, gestionaron el recurso con la industria privada, con la empresa privada, para llevar la solución. ¿Cuál fue la solución? Una pequeña clínica, remodelaron un camión viejo que tenía esta comunidad, hicieron la clínica y lograron capacitar a las señoras de la comunidad para que pudieran poner inyecciones y cosas sencillas, vaya, que los sacara del apuro porque no tienen cerca un hospital, en lo que pues ya podían acceder al hospital y demás. Entonces, para mí fue maravilloso ver eso porque, bueno, porque fue obviamente si los estudiantes tuvieron seguimiento de un profesor, pues también muy comprometido, pero básicamente fue todo el trabajo de ellos, de voluntarios. Y eso para mí es maravilloso porque van, desde que están en la academia, en su proceso de formación, van adquiriendo esas competencias de las cuales habla Adriana, que son competencias básicas. Aprender a resolver un problema real, aprender a comunicarse con personas que no son de su área y con personas que tampoco tienen ese nivel técnico de información. Entonces, ese proyecto fue muy llamativo, lo quiero compartir, porque creo que en las universidades se puede hacer muchísimo con los estudiantes. Para mí las universidades son espectaculares para solucionar problemas. Otra cosa es que la solución de problemas no necesariamente tienen que inventarse en que el agua, al hervir quema, ¿no? Soluciones pequeñas en comunidades pequeñas que realmente se solucione un problemita. No necesitan ser los grandes científicos y los grandes solucionadores de problemas, no. Si solucionamos problemas locales, por ahí debemos de empezar, bien lo decía la doctora Eleonora Ostrom. Los problemas locales, los problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales se deben solucionar desde lo local y entender que esa es una contribución. Muchas gracias, Sandra. Verónica, una experiencia que pudieras compartirnos. Sí, muy, muy breve, yo diría una que va un poco también en la línea de lo que ya han planteado tanto Sandra como Adriana, ¿no? La universidad como un espacio de transformación, pero no como el faro, ¿no? Que ilumina, sino más bien puesto a disposición, ¿no? De los problemas de la sociedad, de los problemas de los territorios, y hay dos maneras. Nosotros hemos avanzado hacia modelos de aprendizaje y servicio, es decir, cómo dentro de cada una de estas asignaturas que todavía siguen teniendo un problema, ¿no? Sandra lo decía, son disciplinares, son estancas, cuesta, ¿no? Mirar los problemas de perspectivas transdisciplinares. Lo que intentamos es generar acuerdos, ¿no? De desarrollo de competencias con socios estratégicos que generalmente son municipios u organizaciones territoriales, y definimos en conjunto, en función de los objetivos o las competencias que busca desarrollar una determinada asignatura, cómo podemos, ¿no? Nos ponemos a disposición y generamos productos, ¿no? Que sean beneficiosos tanto para las y los estudiantes como para los territorios. Y ese proceso ha sido bien interesante porque
requiere obviamente un proceso de diálogo, de ponerse en los zapatos también de cada uno de los territorios, de las necesidades, y eso ha sido bien interesante en distintos niveles, ni siquiera estamos esperando al nivel final en la formación, sino que también lo hacemos de manera bien inicial. Y el otro tiene que ver con experiencias similares que son ya de trabajos de prácticas profesionales o de desarrollo de proyectos en territorios. Tenemos un programa muy, muy interesante en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la digo porque es, de alguna manera, ¿no?, el paradigma del conocimiento occidental, y trabajamos proyectos de desarrollo en los territorios con comunidades indígenas, y ahí se nos ha presentado un desafío bien interesante, y es cómo, a propósito de lo que decía Sandra, no es solamente que ellos entiendan que son, o que tienen un conocimiento que han adquirido a lo largo de la formación, sino también tiene que ver con la predisposición a no subvalorar esa sabiduría que está en los territorios, y ese conocimiento que está en los territorios. Entonces no vienen con una solución predefinida, sino más bien cómo aquello que saben se pone a disposición de las necesidades que están teniendo hoy día las comunidades, y muchas veces son personas que ejercen liderazgos territoriales, que se legitiman con prácticas propias de cada pueblo indígena o de cada territorio en función de los pueblos, y eso también les ha significado aprender y desaprender incluso también estas prácticas, ¿no?, del mérito y del éxito, y creo que de alguna manera eso también contribuye a formar nueva ciudadanía, una ciudadanía diferente, ¿no?, con nuevos valores que nos ayuden a enfrentar, creo yo, al menos en nuestros países y en Chile en particular, los problemas urgentes hoy día a los que nos enfrentamos con el cambio climático, con la escasez de recursos, la propia pandemia, que ha puesto, ¿no?, en tela de juicio estos modelos que creíamos de éxito, ¿no?, económicos, sociales, individualistas, ya lo hemos mencionado, y bueno, ¿cómo creo yo en definitiva que los espacios formativos como son las universidades no solo forman profesionales, formamos ciudadanía, y creo que ese es el gran reto, ¿no?, que debiera de inspirar también nuestra acción a futuro. Muchas gracias, Verónica. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. No quisiéramos tomar más tiempo de los siguientes conversatorios, pero sí quisiera finalmente como conclusión de este conversatorio retomar algunas ideas que hoy me llevo mucho más gráficas con las experiencias que nos han dado, y es justamente la importancia de transferir esta tecnología, este conocimiento en el que hemos estado trabajando muchos años a quien realmente lo necesita, generar soluciones que no sean a corto plazo, como nos comentaba Sandra, que realmente tengan un impacto en la sociedad rural, y sobre todo algo que me llevo muy, muy grabado es justamente qué tipo de sociedad queremos. Al hacer esta reflexión, creo que nos va a dar justamente el perfil de los profesionales que realmente queremos, y nos va a dar la pauta para poder administrar y gestionar este talento para que realmente tenga el impacto y la incidencia en los sectores que requerimos. Quiero agradecerles por compartirnos su aprendizaje, sus experiencias. Esto es una cosita de todo lo que podrían compartirnos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio. Cuídense mucho. Espero pronto conocerlas en persona. Y bueno, pues no bajemos la guardia. Hay que seguirnos cuidando.